equitativo nuestro sistema. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Torres. Congresista Melgarejo. Gracias, Presidenta. Presidenta, por intermedio suyo, saludar a nuestros invitados, quienes nos están acompañando y quienes van a apoyar a que sean parte del consenso de la ley que se nos ha enviado y toca a este Congreso responder con altura y a lo que nos ha requerido, pero también quiero hacer notar que se tiene que respetar nuestra Constitución, la Carta Magna. Sé que nuestra Constitución del 93, esta Constitución, es una Constitución flexible. Es por eso que quizás estamos abusando. Han pasado muchos presidentes con esta Constitución y quiero dejar sentado, Presidenta, que el quinquenio pasado han tenido oficialismo, han tenido mayoría y ahí ni una congresista ni ningún congresista ha dicho hay que cambiar la Constitución. ¿Por qué, Presidenta? ¿Por qué no cambiaron las leyes si eran mayoría y tenían el poder ejecutivo? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Estaban acaso ocupadas escribiendo las agendas? ¿Acaso estuvieron ocupadas siendo testigos de peajes nocivos contra el ciudadano de a pie? No convocaron a paros, Presidenta. Tengo que dejar sentada mi posición porque yo sí ando y levanto la bandera enarbolándola en defensa de la mujer. ¿Sabes por qué, Presidenta? Porque las mujeres somos los únicos seres en la tierra capaces de vencer cualquier obstáculo por una sencilla razón, colegas congresistas, porque pensamos con el corazón, porque nos apasionamos y por esa sensibilidad social muy alta somos capaces de transformar nuestro país y participar en política, pero que no sea agenda pública y que enarbolen para hacer mal uso en nombre de nosotras las mujeres que tenemos mucha capacidad para ser competitivas en el espacio político y en todos los espacios. Dicho eso, Presidenta, nosotros estamos aquí para legislar y nuestros invitados saben, cuando se trata de legislar, tiene que la ley cumplir un requisito muy importante porque es un instrumento legislativo, la permanencia, el tiempo, como esta Constitución. Nadie dijo nada para cambiarla cuando han sido mayoría. Ahora que somos mayoría, se nos persigue. Y dicen defender a las mujeres. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Le he escuchado. Y voy a trasladarle porque tenemos que partir de realidades. Porque a veces el doble discurso, la doble moral, el doble rasero, y no pregonan con el ejemplo, Presidenta. Cuando dicen lavaqueicos, ¿quién les dice lava Susanas? Nadie. ¿Y quién lo dijo, Presidenta? La Presidenta de la Comisión de la Mujer. Fíjese usted. Y no estoy de acuerdo en el extremo y no coincido, pero hay mecanismos de diálogo que cuando dicen o cuando se quiera imponer, cuando hay derechos constitucionales, como el derecho de los ciudadanos en elegir, es un derecho del ciudadano que todos tenemos. Y tenemos que empezar siendo solidarias, sabiendo también escucharnos.
también sabiendo ser tolerantes. Ahora no estaríamos debatiendo estas cosas si de verdad tendríamos una buena educación, si de verdad las políticas públicas se harían con responsabilidad. Una cosa es trabajar en gabinete y otra cosa es venir de la realidad y hacer política de la realidad y no en gabinete, de la realidad, donde faltan agua potable, donde no tienen electricidad. ¿Usted cree que con tecnología no habría más mujeres educadas y no tendrían por qué ser agenda de política pública debatiendo aquí, sino cómo mejorar la calidad de enseñanza para ser tolerantes, para no discriminar, para respetar los estilos de vida? Pero no estamos debatiendo reformas educativas, no, estamos debatiendo paridad y alternancia, que yo siempre voy a defender las mujeres, pero las mujeres no queremos que nos tengan lástima, que no nos pueden revictimizar, jamás, eso no hay que permitirlo. Porque en Ancash le voy a decir que hemos postulado más mujeres y nos hemos impuesto las mujeres. Hemos ganado más mujeres, le hemos ganado a los varones. Y con buenos votos. Algunos, contradictoriamente, también están dando la contra a sus colegas congresistas de su bancada, porque algunos han entrado por el voto preferencial, Presidenta. Entonces, quiero hacer ciertas preguntas al señor Chamané, sí, Chanamé Orbe, quien hoy nos acompaña, y saludo por intermedio de la Presidenta que nos acompañe y para que él pueda también responder algunas preguntas e inquietudes que las tengo y se la voy a trasladar dando lectura. El Jurado Nacional de Elecciones ¿tiene un diagnóstico o alguna información sobre los principales problemas que aquejan a las organizaciones políticas del país? En cuanto a la paridad, el Jurado Nacional de Elecciones ha recabado datos estadísticos sobre las medidas que han adoptado las organizaciones políticas de todo el país en materia de igualdad de oportunidades. ¿Se tiene un diagnóstico, es decir, algún catálogo de las razones o problemas por las que a las organizaciones políticas les cuesta fortalecer la participación femenina a pesar de todos los esfuerzos normativos o de capacitación que se han hecho? ¿En qué regiones el problema de la igualdad de oportunidades en la organización política es más recurrente? Esas son preguntas que las hago, y también si usted cree que eliminando el voto preferencial, ya que le digo que con este voto preferencial han ganado muchas mujeres y hoy están aquí en el Congreso, como en mi departamento de Ancash, tengo como referencia a la congresista del Frente Amplio, la congresista, la señora Fronda. Termino haciendo mi pregunta, congresista Arce, y en un país democrático, ¿cómo no concederle el uso de la palabra si lo permite la Presidenta? ¿Usted cree que eliminando el voto preferencial, mecanismo que produce relación directa entre el ciudadano y sus representantes, se estaría optimizando el derecho de los ciudadanos en elegir a sus autoridades, que tiene como objetivo el derecho de los ciudadanos en elegir? ¿Qué garantiza que candidatos no deseados se encuentren en los primeros números de una lista cerrada? ¿Cuál es la posición de su institución al respecto? Pero también ahí, con esas preguntas he terminado para el doctor Chanamé, y yo quiero ahí simplemente hacer como una precisión, Presidenta, que
En la Constitución también le faculta a todo ciudadano que tiene el derecho a postular, así no tenga conocimientos académicos, pero trae de la realidad, quizás ha sido elegido por algún liderazgo que conoce el pueblo, que hace notar al Ejecutivo. ¿Cuántas veces hemos traído realidades de los pueblos alejados? El día domingo estuve en un distrito de Bolognesi, que es, para llegar a ese lugar, he tenido que recorrer 16 horas, Presidenta. Quizás muchos están en gabinete. Lima no es el Perú, Presidenta. Son los 24 departamentos. ¿Y cuándo vamos a empezar a cambiar como mujeres? Cuando así pues no empezamos a criticar, y hay que ser tolerantes. Y nosotras las mujeres tenemos que darnos la oportunidad de ganar, Presidenta, siendo solidarias y sobre todo tolerantes, porque gracias a las riquezas de los departamentos, muchos se benefician, y esos departamentos, las zonas de influencias directas de las minerías, no son beneficiarios. Aquí pues hay que hacer notar, aquí para que hagan políticas públicas responsables, porque Lima no es el Perú. Entonces empecemos siendo solidarias, tolerantes, y si dicen ser educadas, más exijo a su presidencia que no se debe de criticar cualquier participación, porque yo hablo de la realidad y hago política desde la realidad, y vengo de los Andes, y me siento muy orgullosa del departamento de Ancash, donde es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y también Patrimonio Natural de la Humanidad el Parque Huascarán. Gracias, Presidenta. Pero antes de cerrar, me ha pedido una interrupción el congresista Arce, y si usted me lo permite, con mucho gusto, Presidenta. Gracias, congresista Melgarejo. Congresista Arce, para la interrupción. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Melgarejo. Solo una precisión en la afirmación que hace la congresista Melgarejo respecto al voto preferencial. En realidad, el tema es la famosa cifra repartidora. Y el concepto de la cifra repartidora es que permite la participación de las minorías. Los que tienen menor votación, que tengan una representación en un porcentaje, es una fórmula matemática, y que funciona a la perfección en un distrito electoral como Lima, donde tenemos 36 representantes, y la posibilidad de que los partidos que obtengan la menor votación tengan un representante en el Congreso, bienvenido. Pero también la objeción es cuando se tiene distritos electorales con 2 representantes, donde más bien la cifra repartidora se vuelve tirana, porque la fórmula matemática va a orientar a que solamente el que ocupe en el primer lugar en la votación tenga la posibilidad de tener inclusive a los 2 representantes, como alguna vez sucedió en mi región, en Apurímac. Lo concreto, Presidenta, en estos aspectos hay que resaltar que la alternancia nos va a permitir poner en los primeros números tanto a los varones como a las mujeres. Y si hacemos una revisión histórica es bien curioso, porque esa argumentación está sustentada en que en las últimas elecciones los 5 primeros puestos de la lista de los congresos en diferentes distritos electorales siempre han sido hombres. Entonces la alternancia permitiría que las mujeres estén en esos primeros números. ¿Y por qué? Yo sé, alguien diría por ahí, no, pero el número 36 de Lima siempre saca la mejor votación y tenemos varios ejemplos de varios partidos, es cierto. Pero evidentemente un número mucho más cerca a los primeros tiene mejores posibilidades a la hora del voto preferencial. La idea, como lo expresaba hace un momento el congresista Melgarejo, es pongamos el suelo parejo para que todos tengamos las mismas oportunidades, tanto varones como mujeres. La decisión la va a tener el electorado al momento de la elección y decidirá por qué candidato votar. Pero tenemos la obligación, desde este Congreso, con la reforma política, de promover la paridad y la alternancia para una igualdad de oportunidades, tanto de varones como de mujeres. Gracias. Gracias, congresista Arce. Congresista Costa. ¿Perdón? Sí. Me pide, Presidente, una interrupción la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta.
Varias cositas para aclarar en forma muy personal además, ¿no? Las riquezas de las regiones del Perú, de norte a sur, este a oeste, es de todos los peruanos. Que haya nacido la riqueza en una región o que esté en la otra, no, es de todos los peruanos. Somos bendecidos, gracias a Dios, pero para desgracia pues tenemos gente que no la quiere utilizar bajo serie de pretextos. Aunque es la región más rica del Perú, pero no pudo hacer una carretera hasta Huánuco de 40 kilómetros porque no le correspondía, aunque Huánuco no tenga un mango. Después, hablando del tema de la paridad, lo quiero mezclar aunque sea un paréntesis, ¿no? No debe haber una región que solamente tenga un representante. Porque nosotros hemos propuesto 250.000 por congresista, por población, pero Purímac no tiene 250.000 habitantes, pero no pueden tener menos de 3, porque además estamos subrepresentados, y de que es una reforma hacerla bien, por lo menos. Eso es lo que hemos propuesto. Y por último, Presidenta, en el tema de la paridad, insisto, una posición marcada, eso no va a resolver el tema, ni de las mujeres, ni la votación, ni la mejor calidad en el Congreso, ni la corrupción, ni la justicia, no va a absolutamente nada, eso no lo va a resolver, y menos que la inmunidad salga acá. Yo me opongo que la inmunidad salga acá, porque para eso han hecho una reforma judicial, pues el Poder Judicial, porque justamente no funciona. Entonces van a mandar a un Poder de Estado a que sea juzgado por un poder que está en este momento contaminado y sin cabeza para juzgar a los propios jueces. No, gracias. Congresista Costa, gracias, congresista. Gracias, Presidenta. Saludo a nuestras invitadas, invitados, agradecerle por su presencia y por la posibilidad de permitirnos abordar este debate, digamos, con argumentos de mucho peso de un lado y de otro. Algunos comentarios, Presidenta, y algunas preguntas que trataré de que sean rápidos porque ya es tarde. El primer comentario tiene que ver con la afirmación de la congresista Salgado en el sentido de que Argentina está de regreso de las primarias. Yo estuve en la reunión con el embajador y con un experto argentino, también estuvo usted, y en efecto ambos eran de la opinión de que las primarias eran innecesarias en Argentina. Hay alguna iniciativa, algunas iniciativas legislativas, es verdad también, pero de ahí a concluir de que ya Argentina abandonó las primarias, no me atrevería a decir eso. Ahora, lo que todos coinciden en señalar es que el problema con las primarias en Argentina es que los partidos van a las primarias con listas cerradas. Entonces el elector va a confirmar una decisión que luego va a ratificar en las elecciones generales. Entonces resultan siendo unas primarias absolutamente innecesarias, porque ya el partido tomó la decisión de configurar sus listas y escoger a sus candidatos. Entonces, en ese contexto se entiende que la gente diga, ¿y para qué me traen a votar? Y en segundo lugar, parece que, por ser un país federal, son muchas las elecciones, que esta es una elección adicional que se incorpora en el cronograma electoral, y reconocen ellos que esto genera estrés electoral. Y este es el segundo problema. Y creo que en relación con lo segundo, sería bueno que nosotros pudiéramos atender después de este conjunto de reformas, lo referido a la revisión del cronograma electoral. Hay una propuesta del Ejecutivo que permitiría que tengamos solo dos conjuntos de elecciones, una cuando se inicia el periodo gubernativo y otra a mitad de periodo. Y a mitad de periodo, entonces, en el primero elegimos al presidente y el Congreso, y en el segundo se elige a los gobernadores regionales y a los alcaldes, y eventualmente se renueva el Congreso. Entonces tendría solo dos elecciones, digamos, generales de verdad, en un periodo de 5 años, y eso ordenaría un poco y reduciría un poco el estrés electoral que da el desorden en el cronograma. Pero en relación con lo primero, que son las listas cerradas, la propuesta que tenemos nosotros de primaria es de unas elecciones primarias abiertas, para que sea en ellas donde se pueda ejercer el voto preferencial que ahora ejercemos en las elecciones generales. Esto en el entendido de que el voto preferencial tiene aspectos positivos, porque le da al ciudadano la libertad de escoger a sus candidatos, más allá del planteamiento que le hace la cúpula partidaria, pero que también tiene efectos perniciosos, que es esto de ir a una elección general con un conjunto de candidatos que no solo están disputando con los candidatos de las otras listas, sino con su propia lista. Uno se tiene que asegurar entrar al Congreso venciendo a los candidatos opositores
y a los candidatos de la propia lista. Y eso hace que tengamos demasiados mensajes confusos, demasiado ruido, y que impida que la propuesta de un partido sea una sola y que todos los candidatos que van al Congreso con esa propuesta la defienden. Y porque en realidad en las primarias ya se adoptó la decisión de cómo se configura la lista. Esa es la idea principal de por qué tenemos ante nosotros una propuesta de primarias ahí donde no teníamos primarias antes, para poder mantener el voto preferencial, pero no ejercerlo en la elección general, sino ejercerlo en la primaria. Y la segunda razón de la primaria es que además el sistema político actual, digamos, es muy difícil entrar porque tenías la firma de casi 800.000 firmas, y conseguirlo requería mucha plata o inducía a la corrupción. Entonces, la idea es, con las reformas que hemos aprobado y que ojalá se ratifiquen, es bajar esa valla y que esa valla de firmas se reemplace por un padrón de 24.000 afiliados como mínimo, que es más sencillo, pero claro, son militantes, no son firmas recogidas en la calle. Entonces, como es fácil entrar con un padrón de 24.000, tienes que tener algo que haga un filtro entre todos los partidos que consiguen 24.000 afiliados y la participación en las elecciones. Entonces las primarias también constituyen un filtro, ¿no es cierto?, entre tener 24.000 afiliados y poder participar en las elecciones generales, para no tener pues 50 candidaturas en las elecciones generales. Esas son las dos razones por las cuales, digamos, se ha optado por las primarias, ¿no? Solo quería hacer esa aclaración, porque entonces, en este caso, de esa manera, las primarias no tienen que ser lo que son en Argentina, donde el elector va a encontrarse con una lista cerrada. Es verdad que para el 2021 hemos aprobado una fórmula transitoria que permite que los partidos ya constituidos, si quieren tomar la decisión de configurar su firma internamente en elecciones de un militante, un voto, organizadas por la OMPE, lo pueden hacer. Si quieren ir a la primaria para que sean los ciudadanos los que escojan, ejerciendo su voto preferencial, el orden de los candidatos en la lista, también lo pueden hacer. Decía el doctor Tudela que, claro, como un partido que es una organización no del todo privada, ¿no? Él ha dicho semi-privada, o sea, un poco privada y un poco pública, le va a otorgar a la ciudadanía la prerrogativa de escoger cómo se configura su lista. Pero en la práctica hoy día nosotros, a través de voto preferencial, eso es lo que hacemos, porque vamos a las elecciones generales con una propuesta del partido que termina siendo reconfigurada con el voto ciudadano. Entonces, digamos, no es tampoco una figura del todo nueva en nuestro sistema político. Entonces, ese es el primer comentario que quería hacer, Presidenta. El segundo tiene que ver con paridad y alternancia. Tampoco es que la paridad sea tan ajena al sistema, porque tenemos una cuota de 30 y la paridad no es otra cosa que una cuota de 50. Digamos, la novedad estaría en que elevamos la cuota e incorporamos la alternancia. Lo nuevo sería la alternancia más que la cuota, porque, como digo, la paridad no es otra cosa que una cuota de 50. Y eso ya lo tenemos, y lo tenemos incluso en la Constitución. El artículo 191 establece cuotas para, no solo para mujeres, sino para comunidades campesinas y nativas y jóvenes en los consejos regionales y los consejos municipales. Artículo 191 de la Constitución del 93. O sea que, digamos, quiero decir con esto que no es una figura tan nueva, está ya en nuestro sistema constitucional hace un buen tiempo. Lo que sería nuevo es elevar. Habíamos arrancado con una cuota de 25, pasamos a 30, y ahora la idea sería elevarla a 50 y agregarle la alternancia, ¿no? Tercero, los designados. El doctor Tudela también ponía en cuestión esto como una, digamos, una vulneración del principio de igualdad y de justicia, ¿no? Él dice que tanto la paridad como la designación atentan contra ese principio. Puede ser, pero ojo, ya tenemos también
a los designados en la legislación vigente. Con lo cual no estoy diciendo que igual no pueda ser atentatorio a eso de principio de justicia, pero estoy solo recordando que no es ajeno al proceder que tenemos hoy día para escoger a nuestros candidatos. De hecho, los partidos tienen un 25% de designados. O sea, el partido designa, normalmente son invitados de fuera. Por ejemplo, yo no era miembro del partido, fui invitado, como muchos otros que estamos acá, y entramos gracias al voto preferencial. Pero la designación ya está en el sistema, entonces la propuesta es bajar de 25 a 20 los designados. Y la idea era que esos designados fueran invitados de fuera. Pero en la negociación de las primarias se ha acordado, convenido, que los invitados puedan ser de dentro también. En caso de que en las primarias un dirigente o una lideresa reconocida del partido no sale con el voto preferencial de la primaria, el partido puede decir, esta persona es muy importante para el partido y yo la designo. Y el lugar en el que va el designado tendría que fijarse antes de la elección primaria. No necesariamente la identidad del designado, pero quien va a votar sabe que en el puesto 1 de esta lista 5, el partido tiene reservado el derecho ahí de escoger a quien quiera escoger. Puede ser, en efecto, justo o no justo, pero quería afirmar que ya está en el sistema vigente. Y algunas preguntas, sobre todo. La primera al doctor Chanamé sobre el cronograma. Nosotros consultamos con la OMPE y la OMPE dice que en 270 días pueden también hacerse las primarias. Por lo menos para este proceso electoral. ¿Por qué? Porque había una cierta necesidad de dar el mayor tiempo posible a que nuevos partidos, bajo las nuevas reglas, tengan tiempo de incorporarse al próximo proceso electoral y que los partidos vigentes se adecúen también. Por ejemplo, hay partidos que ya están inscritos que no tienen 24.000 afiliados, tendrán que tenerlos para poder participar en el proceso. Entonces todo eso requiere un poco de tiempo. Entonces la idea de agregarle a los 270 días 3 o 4 veces más complicaba esa posibilidad. Y se consultó a la OMPE y la OMPE informó que podían dentro de los 270 días hacer las primarias. El doctor Chanamé pone eso en cuestión, por eso le pediría que por favor comente qué le parece esta posibilidad de que las primarias se realicen en diciembre, no 6 meses antes de las elecciones, sino 4 meses antes de las elecciones generales y dentro del cronograma ya, digamos, pactado de 270 días. La segunda pregunta es un poquito más académica, digamos. Nosotros estamos asumiendo que tener más mujeres en puestos de participación política van a hacer que los derechos de las mujeres y las libertades de las mujeres y el esfuerzo de las mujeres para ser tratadas sin discriminación y por supuesto no violentadas y no digamos atentadas contra su integridad y su vida progresen de manera más efectiva. La pregunta es si hay estudios empíricos que lo demuestren o si todavía es muy nuevo el sistema, porque lo que está claro en la experiencia comparada es que al igual que las cuotas, la paridad y la alternancia se traducen en una mayor representación. Ahora, esa mayor representación sabemos que se traduce y favorece, digamos, a las mujeres. Hay estudios sobre eso. Tercera pregunta, se considera que las acciones afirmativas son transitorias. ¿Cuán transitorias creen ustedes que podrían ser estas medidas afirmativas de paridad y alternancia? Claro, también la novedad del mecanismo hace que no haya ningún país que se haya graduado de ellas todavía, pero digamos, ¿qué nos pueden decir al respecto? Y lo cuarto tiene que ver con una inquietud que se ha planteado aquí. ¿Qué pasa si hay un partido en el que, digamos, el partido quiere tener 60% mujeres o 80%, o como ha dicho el doctor Tudela, 100% mujeres? ¿Se puede o no se puede? O sea, ¿la cuota es un mínimo de 50 o un máximo de 50 para ambos
sexos. Y yo termino con un comentario porque se me pasó cuando hablé de lo de la paridad, pero creo que se han dado buenos argumentos en el sentido de que si lo que se quiere es una mayor participación política de la mujer, la cuota en el Perú ha funcionado. Digamos, no ha funcionado como se pensaba, porque el 30% de la cuota, que era un mínimo, ha terminado siendo casi un techo, pero en el Congreso estamos casi con un 30% de participación femenina, gracias de alguna manera a esa cuota. Entonces, elevarla a 50 seguramente nos permitiría. Entonces, si quienes quieren por lo menos una participación política paritaria entre hombres y mujeres, este es un mecanismo efectivo. Yo quería poner otro ejemplo que no se ha puesto, pero comparar lo que es una elección sin cuota con una elección con cuota. Siempre, si estamos de acuerdo en que esto es, digamos, lo mejor. Yo sé que acá hay discrepancias, pero si hubiera, digamos, coincidencia que el objetivo es alcanzar una representación lo más equilibrada posible, esto es bien interesante. En el caso de las elecciones a gobernadores no hay cuota, son 25 gobernadores y no tenemos ninguna mujer ahí. Pero donde sí hay cuota, y lo establece el 191 de la Constitución, es para los consejeros regionales. Ahí sí hay cuota de 30%. Y ahí la participación de la mujer es 19 frente a 0. En el caso de alcaldesas provinciales tampoco hay cuota, y ahí estamos con 4%. En regidoras provinciales hay cuota, ahí tenemos 26% de mujeres, cerca del 30%, digamos. Y en el caso de alcaldesas distritales también tenemos solo 5% de alcaldesas distritales donde no hay cuota, y para regidoras distritales con cuota estamos en 27%. Entonces, como mecanismo, claramente funciona, es válido y en el Perú ha funcionado. Esos eran un poco los comentarios que quería hacer, Presidenta, y las preguntas que tenía. Gracias. Gracias, congresista Costa. Congresista Olaechea. Gracias, presidente.